Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte, y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. Mi nombre es Hamlet Fernández y como siempre les digo, soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En el vídeo de esta semana les voy a estar hablando sobre la obra de un artista cubano, Javier Barreiro, un pintor por excelencia, que para mí es de los artistas más interesantes que están trabajando hoy dentro de Cuba. Javier vive en Cuba, en La Habana, y yo lo vengo siguiendo en las redes sociales desde hace un tiempo. Él va publicando sistemáticamente en su cuenta de Facebook, en Instagram, va publicando pinturas y yo lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo. Mi amigo, el crítico de arte Peter Ortega, ha escrito algún texto sobre él en Facebook. Y Javier fue llamando mi atención porque las pinturas de él son espectaculares. Es un artista extremadamente interesante. Para mí es uno de los pintores más interesantes que está desarrollando su obra hoy dentro de Cuba. Y su pintura tiene una riqueza matérica, una riqueza pictórica, y también tiene una dimensión filosófica, existencial, pero también política, social, muy interesante. Creo que su obra es muy sólida y vale la pena adentrarnos en la interpretación o en el comentario de alguna de sus obras. Vamos a comenzar comentando esta obra que se titula El Desfile, y Javier tiene obras que son más explícitamente políticas y otras que son más sutiles, que son más existenciales o filosóficas, o que están tratando de expresar algún tipo de experiencia espiritual o existencial. Pero esta obra es más política, explícitamente política. Y miren qué interesante, como aquí vemos un desfile, ¿verdad? Y él tiene una cosa, él trabaja, zonas de su obra son abstractas, algunas zonas de la obra son más abstractas y otras zonas de la obra son más figurativas. Ustedes pueden observar cómo él construye esa masa de personas, como si fuera una masa de color más abstracta, más impersonal. Aquí claramente vemos un desfile de un político que va sobre un carro saludando a las personas, típico desfile de políticos que puede acontecer en cualquier país, ¿verdad? Y están las personas atumultuadas observando el desfile. Aquí los agentes de seguridad. Pero ¿qué vemos aquí en primer plano? Pero los personajes que están aquí en primer plano, sí podemos ver lo que acontece con ellos. Y ellos están amarrados, están torturados. Quizás algunos están heridos, quizás algunos ya están muertos. Entonces es una crítica al poder, ¿no? Aquí la estetización de la política, la cuestión espectacular de la política, el show, la obra de teatro, las apariencias, el populismo, las personas que participan y se prestan para ese tipo de cosas. Y aquí en primerísimo plano están las consecuencias del poder autoritario, que son las personas que son asesinadas o torturadas o reprimidas o violentadas por parte del poder. Y generalmente esto no se ve, generalmente esta es la parte oculta del poder. Miren qué interesante cómo de manera pictórica Javier invierte esa relación. Es decir, la represión, la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, la tortura, son cosas que el poder siempre intenta esconder, ¿verdad? Pero en esta obra Javier nos pone esa realidad en primer plano para que concienticemos. Cuidado, una cosa es la estetización de la política, una cosa es el show mediático, una cosa es el espectáculo que se hace para los medios de comunicación, una cosa es el populismo y otra cosa es el poder real, cómo el poder opera, y las consecuencias y la violencia y la represión que también forman parte del poder, la cara oculta del poder que no es visible, no está en los medios de comunicación, y el artista lo coloca aquí en primerísimo plano. El Desfile, una obra sensacional con un contenido político bien fuerte. Y miren esta otra obra también muy política, explícitamente política,
con un trabajo pictórico menos abigarrado, menos denso, más lineal, más tradicional. Pero miren qué interesante. La obra se titula El Triunfo. El Triunfo, ¿verdad? Y si hacemos una lectura del fondo hacia el primer plano, aquí vemos un cielo con esos tonos rojos y blancos. Eso tiene una connotación específica. Ya vamos a hablar sobre eso, vamos a regresar a ese fondo. Y aquí tenemos a un personaje que es el vencedor. La obra se titula El Triunfo. Este personaje que es el vencedor, que está sosteniendo una bandera del triunfo, ¿verdad? Más él está solo, él está en una especie de pequeña montaña o ladera. Él está celebrando el triunfo, más él está solo. Él llegó a esa meta solo. ¿Y qué es lo que quedó en el camino? Bueno, en el camino quedaron los compañeros de viaje o de lucha, todos muertos o aniquilados, herido, vencido. Entonces es una metáfora de cómo funciona también el poder, de cómo funcionan los procesos de lucha, la cantidad de personas que se sacrifican y que mueren para que una persona ocupe el lugar del poder, y ese lugar del poder casi siempre es un lugar solitario, sobre todo cuando es un poder que se obtiene por medio de la fuerza, por medio de la violencia, como es el caso de la obra. Y aquí regreso al cielo. Ese cielo con esos tonos rojos, lo que es una metáfora de la sangre, es una metáfora de lo que costó ese triunfo. La sangre, el sacrificio humano, las muertes que costó ese triunfo. Entonces miren cómo la pintura, cómo los artistas tienen la capacidad de discursar con metáforas puramente visuales que son muy sutiles, que no es algo que está dicho de manera explícita, sino que es algo que tenemos que interpretar y leer en la propia visualidad de la obra. Entonces El Triunfo es otra obra que llamó mucho mi atención. Creo que es una crítica al poder y a cómo se obtiene, sobre todo cómo se obtiene el poder por medio de la lucha violenta, por medio de la violencia y las consecuencias humanas que eso tiene. Y la historia está llena de casos y de ejemplos. Aquí es un discurso más general, es un contexto indeterminado, no podemos saber dónde está pasando eso. Aquí también vemos elementos en ruina, no ha quedado nada. Entonces, ¿de qué vale la victoria de una persona? ¿De qué vale el triunfo de una persona si lo que ha dejado esa lucha es una serie de ruinas y de muertes y de sangre y de violencia? Entonces, mis amigos, continuamos interpretando algunas de las obras del joven artista cubano Javier Barreiro. Y miren esta obra, qué interesante, qué dramática. Se titula Esperanza sobre Esperanza. Aquí podemos ver esta vertiente de la obra de Javier, que es más abstracta, más densa en términos pictóricos. Y aquí es difícil determinar de qué se trata esa figura, ¿verdad? Parece una montaña, pero al mismo tiempo a mí me da la sensación de la estructura del cerebro, ¿verdad? La estructura blanda del tejido cerebral, pero también parece ser como una especie de protuberancia. En fin, es muy difícil determinar qué tipo de figura ha construido el artista, porque es más abstracta. Pero sí podemos identificar personas, cuerpos que se han ido amalgamando en esa estructura blanda, una estructura de carne, es como una masa, una gran masa de carne. Y el título nos ayuda un poco en este tipo de obras visualmente complejas, ambiguas. El título siempre nos ayuda, y Javier es muy bueno colocando títulos. La mayoría de los títulos de sus obras son muy buenos. Es decir, cumplen la función de anclar un sentido en la obra, que nos dan una pista, nos dan un norte de cómo transitar con la interpretación. Entonces, la obra se titula Esperanza sobre Esperanza, y vemos cómo esa montaña es una especie de argamasa de cuerpos amalgamados, unos sobre otros, fundidos, es una montaña de carne humana. Y bueno, es una metáfora de eso mismo, ¿no? Esperanza sobre esperanza. Es decir, cómo las vidas de personas, las vidas de los miembros de una familia, las vidas de generaciones tras generaciones se van convirtiendo en una especie de sedimento de esfuerzo humano,
de lucha, de sacrificio, de trabajo, y que muchas veces eso no llega a ningún lugar. Y es algo bastante universal. Nosotros lo podemos asociar a contextos políticos más específicos, por ejemplo, el contexto político cubano, el proceso que hemos tenido que vivir durante las últimas 6 décadas, casi 7 décadas, que ha sido un proceso de esfuerzo colectivo, de sacrificio colectivo, de trabajo colectivo, depositando la fe en el futuro, teniendo una esperanza que el trabajo de hoy, el sacrificio de hoy va a ser de alguna manera recompensado en el futuro, pero esa recompensa nunca llegó. Una obra bien dramática, bien interesante y muy rica desde el punto de vista pictórico. Y miren esta obra, aquí sí podemos hacer una interpretación más localizada, más contextualizada al drama social y humano que vive Cuba hoy. Las obras anteriores son más abiertas, son fenómenos que son más universales, son fenómenos humanos, políticos, sociales, que se pueden expresar en cualquier contexto. Pero esta obra para mí sí la podemos leer sobre el contexto social y humano de la Cuba de este minuto, ¿verdad? Y esa realidad hoy es la realidad de muchas personas en Cuba. La realidad que está representando la obra es la realidad de muchos ancianos hoy en Cuba, de muchas familias hoy en Cuba. Entonces, vean cómo él tapa el rostro de esa anciana con el cuadro de la foto de algún familiar, de un hijo, de un nieto o del esposo que falleció. Entonces vemos a la anciana sola, sentada en su butaca, en la sala de su casa, rodeada de las fotos de sus familiares queridos. Ella está sola en alma, por lo que se muestra en la obra. Está mirando las fotos, viviendo de los recuerdos. Y miren la riqueza pictórica, cómo con los colores y las texturas Javier consigue expresar el deterioro, la vejez, la pobreza, la precariedad, esos matices verdes, ese viso verde que van cogiendo las paredes, la pintura vieja, la humedad va generando ese viso verde en las paredes. Bueno, él representa eso de manera intencional, ese verde de moho, de humedad, de pintura erosionada, da esa sensación de pobreza, de precariedad, de humildad. Y aquí el corredor se carga con un significado metafórico bien fuerte. Ese corredor vacío, esa sensación de profundidad en perspectiva. Miren cómo la obra tiene dos planos claramente diferenciados. Aquí a la derecha, de frente a la obra, a la derecha del espectador, tenemos ese primer plano con la anciana rodeada de sus fotos, sentadas, observando las fotos. Y aquí en la izquierda tenemos ese corredor vacío, sin prácticamente nada. Y el punto de fuga al final, la ventana, es un punto de fuga, es la técnica de la perspectiva central que crea la sensación de profundidad y de espacio en la superficie pictórica, y una luz, la luz que entra por esa ventana e ilumina el corredor. Pero es un espacio vacío, es un espacio de soledad, es un espacio de silencio. Entonces, qué imagen tan dramática y qué imagen para funcionar como un símbolo de la realidad de tantas personas hoy en Cuba, de tantos ancianos que se quedaron solos porque la familia emigró. Primero, hay dos tipos de casos: personas que no tuvieron hijos o tienen poca familia, se murió el compañero o la compañera y ese anciano quedó solo, pasando muchas necesidades. Si no tiene algún familiar que lo ayude, sobre todo un familiar que viva fuera de Cuba y lo ayude con medicinas, con dinero para alimentación, etc. O ancianos que sí tuvieron hijos, tuvieron familia, pero esos hijos se fueron. Los hijos, los nietos, todo el mundo se fue. Emigró para otros países buscando una mejor vida, y esos ancianos se quedaron solos. Y es muy difícil, es muy duro
la soledad en la vejez. Entonces, esta obra es bellísima desde el punto de vista pictórico, pero muy dramática, muy triste en la idea metafórica que construye Javier Barreiro, el artista, en esta obra. Me parece un símbolo del drama social que se está viviendo hoy en Cuba, sobre todo las personas de la tercera edad que se quedaron solas. Esta obra es igualmente una de esas obras muy difíciles de interpretar. Se disfruta mucho desde el punto de vista pictórico, pero es una obra difícil de interpretar. Y miren la riqueza pictórica. Aquí el fondo de la vegetación, más abstracto, más denso, con más texturas, con más empastes, con más carga pictórica. Miren el dominio de la luz que tiene el artista. Como tenemos aquí una fuente de luz. Y esos asientos vacíos, las personas saliendo. La obra se titula Final Interminable. Entonces, ante obras como esta, que desde el punto de vista pictórico son muy ambiguas, el título siempre nos ayuda. Y vuelvo y repito, los títulos de Javier son muy buenos. Entonces la obra se llama Final Interminable. Parece ser un entierro. O una ceremonia. No sabemos. Lo que podemos ver es que tenemos esas personas vestidas de negro que caminan en fila hacia un final, hacia un destino que es interminable. Estamos en el final de algo, estamos asistiendo al entierro de algo, pero ese final y ese entierro se prolongan de manera interminable, de manera infinita casi. Se vuelve una agonía, se vuelve un final agónico, porque no acaba de materializarse ese final. No acaba de materializarse ese entierro de algo que todo el mundo sabe que ya murió. Entonces, cuando nosotros hacemos esa lectura, yo me río. Me río porque es muy interesante cómo el arte nos lleva a estados de interpretación, a estados del pensamiento, a partir de elementos visuales que no son explícitos, solo están sutilmente enunciados, sutilmente esbozados en la representación pictórica y en el título. Entonces tenemos ese espacio donde ya todo el mundo se fue, todo el que estaba asistiendo al espectáculo se fue. A ver si ustedes me siguen. Todo el que estaba asistiendo al espectáculo se fue. Ya no está. Quedan unas pocas personas desfilando hacia el final. Unas pocas personas vestidas de negro. Entonces nosotros podemos hacer determinadas asociaciones. Son mis asociaciones. No responsabilizo por eso al artista. Yo nunca comparto mis interpretaciones con el artista. No me gusta viciar mi interpretación con la idea del artista, ni me gusta imponerle mi interpretación al artista. Es mi interpretación, la comparto con ustedes. Si alguien tiene una idea diferente, la puede dejar en los comentarios del video. Pero yo no puedo dejar de establecer un paralelo entre esa obra y lo que está aconteciendo hoy en Cuba. No puedo dejar de contextualizar esa obra sobre el fondo histórico del presente que vive Cuba hoy. Hoy estamos precisamente asistiendo al final del espectáculo, al capítulo final del espectáculo. Ese gran espectáculo social y político que ha sido la Revolución Cubana. Y algunos pueden decir, oye, tú vas demasiado lejos en la interpretación. Bueno, de eso se trata, de construir significados connotados a partir del estímulo comunicativo que genera la obra de arte. Entonces, ese gran espectáculo social, político, propagandístico que ha sido la Revolución Cubana en las últimas casi 7 décadas, llegó al final. Las personas se cansaron de asistir el espectáculo, se cansaron de ser receptores pasivos, público pasivo del espectáculo.
En este caso, el espectáculo de la revolución. Se cansaron de no tener protagonismo, se cansaron de no tener participación, se pararon y se fueron. Miren qué interesante, cómo podemos establecer articulaciones entre un contexto histórico y una obra de arte. Y quedó una minoría. No sabemos quién es esa minoría. Esa minoría pueden ser las personas mayores de edad, ancianos que quedaron en Cuba esperando la muerte porque no pueden hacer otra cosa, están en el final de sus vidas. Esa minoría pueden ser los propios burócratas octogenarios y nonagenarios, que son los que tienen el poder hoy en Cuba. Y Javier nos dice, pero ese final es interminable. El final no acaba de terminar. Es esa sensación agónica, trágica. ¿Es la muerte o es lo muerto que se resiste a ser enterrado y darle espacio a una nueva vida, a un nuevo tiempo, a una nueva esperanza, a un nuevo horizonte? Yo sé que para muchos puede resultar una interpretación muy fuera de la obra, o sería llevar la obra muy lejos, colocar sentidos connotados que desbordan la propia materialidad pictórica o el contexto de notación de la obra. Para mí no, cuando yo vi esa obra y leí el título Final Interminable, en eso fue lo que pensé. Porque la interpretación es histórica y la intencionalidad del receptor, es decir, nosotros, es determinante en el proceso de interpretación de una obra. Por eso yo llevo la obra a ese nivel, a esa dimensión. Miren esta obra que es espectacular. Es un plano general, un gran plano general desde lo alto de una ciudad. Y miren cómo aquí en primer plano la pintura es más representativa, más figurativa, porque podemos reconocer las casas viejas, ¿verdad? Las azoteas de las casas, los tanques de agua, ¿verdad? Miren la riqueza pictórica en la representación de la arquitectura de las casas, pero a medida que avanza la pintura en el plano superior, aquí se vuelve una obra abstracta, es decir, esa ciudad horizontal, esa ciudad vieja, sucia, gris, se va convirtiendo en una imagen abstracta. Y de repente ha comenzado a crecer esa gran raíz sobre la ciudad. Y nos da esa sensación de desolación, de una ciudad, un lugar de donde todo el mundo se fue, una ciudad abandonada, todos los habitantes se fueron. Y la naturaleza, las raíces de los árboles, es decir, esa gran raíz es una metáfora de la colonización de la naturaleza. Ustedes saben que usted abandona una casa, abandona un pueblo y la naturaleza comienza a penetrar esa ciudad y comienza a apropiarse del espacio que el hombre le había quitado a la propia naturaleza. Cuando el hombre se retira, la naturaleza avanza y termina conquistando el espacio que le había sido quitado por el hombre. Y esto es lo que está pasando en esa obra. La raíz, esa enorme raíz, o esas raíces son una metonimia de la fuerza de la naturaleza que comienza a apropiarse del espacio. ¿Por qué? Porque la ciudad fue abandonada. Es una ciudad abandonada, una ciudad en ruinas, una ciudad desierta. Y eso nos pone a pensar. Las obras de Javier siempre tienen esa ambigüedad. Él no contextualiza las obras. Parece algo muy general, parece algo muy universal. Pero nosotros siempre podemos contextualizar. Por ejemplo, en el caso de Cuba. Cuba es un país que está quedando desierto. Las personas se han ido, millones de personas del país. Millones de personas han abandonado el país. Muchos de los pueblos cubanos hoy prácticamente son pueblos fantasmas, donde viven 4 o 5 personas. Porque la mayoría de las personas se han ido, han emigrado por las difíciles condiciones de vida que tiene el país. Entonces, esta pintura da esa imagen de desolación, de abandono del hombre, de su ciudad o de su país, y de cómo la naturaleza comienza en un proceso de recolonización, de apropiación del espacio que el hombre le había quitado a la naturaleza. Entonces, miren, disfruten la riqueza pictórica de la obra, cómo él juega con la
representación, con la dimensión abstracta, con la escala, con el ángulo de representación. Disfruten la riqueza visual de esa obra y cómo Javier consigue construir metáforas con esos procedimientos propiamente pictóricos, sin dejar nada explícito y sin marcar los significados, dejando la obra abierta a disímiles interpretaciones. Y esta pintura es una de esas obras que a mí me dejan así prácticamente sin muchas posibilidades interpretativas. Es una obra tan rica, tan dramática, tan virtuosa desde el punto de vista pictórico, que yo confieso que me resulta difícil estructurar, elaborar una interpretación. La obra se titula Depósito del Pensamiento. Miren qué título más genial. Ya decía en analizando obras anteriores que Javier tiene una capacidad especial para colocar títulos a las obras. Y el título de esta obra es muy bueno, Depósito del Pensamiento. Y al contrario de la obra anterior, que era esa imagen de la ciudad en ruinas, ese gran plano de una ciudad abandonada que está siendo reapropiada por la naturaleza, aquí lo que tenemos son cabezas de personas, rostros de personas. Es un cementerio, es un depósito de cabezas. Miren qué cosa tan dramática, qué cosa tan trágica. Es un depósito de cabezas, de rostros de personas amontonados. Aquí vemos el mismo procedimiento pictórico. Aquí en primer plano tenemos una representación más explícita, podemos identificar los rostros, ¿verdad? Más en la medida que va avanzando, que vamos subiendo la vista, aquí la pintura se vuelve abstracta, manchas de color, pequeñas manchas de color, puntos de color, y nos da la sensación de vastedad, de inmensidad, es decir, de un enorme depósito o un enorme cementerio de cabezas humanas. Y él no titula, la obra no se titula Depósito de Cabezas, se titula Depósito del Pensamiento. Por tanto, las cabezas aquí son metáforas del pensamiento humano, de las ideas humanas, de la inteligencia humana. Entonces es como todo ese pensamiento humano que es desechado, todo ese pensamiento humano que es excluido, todo ese pensamiento humano que es desperdiciado. Entonces a mí me genera una sensación así bien fuerte, ¿verdad? Porque la idea es bien trágica. Ese espacio donde ha sido desechado, acumulado como basura, una enorme cantidad de pensamiento humano que se convierte también en vidas humanas, proyectos de vida, ideas de seres humanos que son desechados y pasan de alguna manera a integrar un tipo de basurero de la historia, de depósito de la historia. Entonces, son obras muy ricas, que abiertas a muchos significados. Yo confieso que me resulta difícil cerrar la interpretación o establecer una interpretación muy cerrada, porque la obra no lo permite. La obra es muy rica tanto desde el punto de vista pictórico como del fenómeno que está intentando expresar con recursos propiamente visuales. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado la obra de Javier Barreiro. Sigan a Javier en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Instagram, que él publica sistemáticamente sus obras. Que acompañen las páginas del artista para que puedan continuar disfrutando de sus obras. Espero que les haya gustado el video, que mis interpretaciones de las obras de Javier les hayan resultado por lo menos provocativas y que los hayan motivado a generar ustedes sus propias interpretaciones, porque recuerden, esto es un principio hermenéutico. La obra de arte expresa un tema o intenta hablar sobre un tema determinado, un fenómeno determinado, pero en última instancia la obra de arte
habla a través de nosotros. Somos nosotros los receptores quien hacemos hablar a la obra de arte, quienes hablamos a través de la obra de arte, porque lo que se da siempre es un diálogo entre la intencionalidad comunicativa de la obra y nuestra intencionalidad como receptores. Entonces, antes de finalizar, como siempre les digo, me regalen un like, compartan el vídeo y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.